Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Noche de Letras, su café literario, que hoy celebramos la edición número 9. En esta ocasión voy a recordar a esta filósofa de cabecera, que era mi abuelita, que siempre decía que para aprender hay que preguntarse. Y el día de hoy tengo más que respuestas, más que comentarios, tengo una serie de preguntas que quiero compartir con ustedes y dejarles, pues como ella misma decía, esta mosca en la oreja. Lo primero que quiero comentar con ustedes es hacernos preguntas. Por ejemplo, una pregunta: si nosotros queremos escribir, una de las cosas que tenemos que hacer antes de empezar a hacer el texto es empezar a preguntarnos si es de día, si es de noche, etcétera. Yo en lo particular estoy muy atorado con algunas preguntas. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención por qué los diputados no se sientan. A veces, si quisiéramos dar el ejemplo a los niños, bueno, pues este es uno de los pésimos ejemplos, porque una vez que el orador en turno está aventando su perorata, ninguno de los flamantes legisladores le está poniendo atención. Generalmente están ocupados con su celular, haciendo cabildeo político, tomándose selfies o simplemente echándose una pestañita en esas grandes, cómodas y lujosas curules. La pregunta es: ¿por qué no se sientan? ¿Por qué no ponen atención a lo que está diciendo su compañero? Si la cuestión es muy aburrida, bueno, pues entonces que se salgan a tomar un café. Para eso tienen restaurantes y cafeterías en las cámaras de diputados, y si no, pues simplemente le hablan a una de las múltiples edecanes y les echen su café. Si el discurso definitivamente es muy largo, bueno, pues que se acostumbren a hacerlos más breves. Todo este tipo de preguntas siempre es importante irnoslas haciendo. Otra pregunta que me surge, y esto es solamente para ir calentando motores antes de entrar a las preguntas concretas que quiero plantearles hoy, es: ¿por qué en todas las juntas de trabajo donde están el presidente de la República y decenas, y si no es que docenas de funcionarios, ¿por qué nadie toma nota de los acuerdos que se están dictando ahí? Todos están muy cómodos en esas grandes mesas que ponen en Palacio Nacional, pero no veo a ninguno de los funcionarios tomando nota de lo que hay que hacer, ¿no? O tienen muy buena memoria, o tienen un gran chalán que está en la parte de atrás o está escondido tomando notas de todos los acuerdos que hay que hacer. Otra cosa que me llama la atención es: ¿por qué últimamente hay tantas fundaciones? Hay fundaciones absolutamente para todo. Y lo que quisiera preguntarles, hablando de preguntas, es si alguno de ustedes sabe qué fundación nos puede dar recursos fuera de los oficiales a todos aquellos que queremos dedicarnos a la escritura de una manera correcta y completa. Bueno, pues entramos de lleno a tiempo de preguntas. Vamos a hacernos preguntas. Y voy a comenzar tomando como referencia, obviamente, los pasados y desafortunados, pasado y desafortunado evento. Bueno, fueron pasados el 7 y el 19 eventos que hicieron que se moviera la Tierra, y que, como siempre, en todos aquellos que tenemos la imaginación suelta, empezamos a preguntarnos. Y les cuento lo siguiente. La misma noche del 19 de septiembre, viendo la televisión, porque hay quienes sufrimos el terremoto de verdad y hay quienes lo sufrimos de manera mediática.
tuve la fortuna de ser de los que lo sufrió de manera mediática. Y bueno, me llamó profundamente la atención una escena que ocurrió esa misma noche. En uno de los jardines de la colonia Condesa estaban todas aquellas personas que habían sido desalojadas de sus viviendas dañadas y estaban pernoctando o tratando de dormir en un jardín, ahí mismo en la colonia Condesa. La gente solidaria, como siempre, esta gente mexicana siempre muy atenta a todo lo que se requiere cuando estamos en algunos problemas, se puso las pilas y empezó a trabajar. Déjenme platicarles un poco la escena. Está esta explanada del jardín, creo que es el jardín Pushkin o algo por el estilo, no sé si sea el de la colonia Condesa, bueno, pero era finalmente un jardín. En ese jardín estaban en toda la banqueta las mamás tratando de acomodar a sus hijos para que pasaran la noche. Obviamente hacía frío y, si ustedes recuerden, también estaba lloviendo. Pero además de esto, no tenían muchos recursos con que armar una cama, entonces tendieron una serie de cobijas, y sobre las cobijas acostaron a los niños, y no faltó esta solidaridad nuevamente, que llegó y les puso nuevamente otras cobijas. Y finalmente se podía ver en esta escena que los reporteros de las televisoras se daban vuelo, repitiendo una y otra vez. Se veía a las abnegadas madres junto a sus hijos, cuidándoles el sueño, los niños inocentes a fin de cuentas, pues tratando de encontrar el sueño aún en esas condiciones. Entonces veíamos a estos niños acostados en plena calle, tapados con muchas cobijas. En cuanto empieza la lluvia, no falta nuevamente la solidaridad de personas que llegan con casas de campaña o con simples lonas para cubrirlos. Y bueno, todo esto se celebra, y créanme que, como todos, tenemos este sentimiento de orgullo últimamente. Nos satisface, nos hace sentir orgullosos de la forma como somos. El problema es que al final de esta imagen, donde están estos niños ya durmiendo, y se ve esta carpa que algunos le donaron, esta tienda de campaña, y se ven las lonas que pusieron también algunos voluntarios, se ve a la gente dándoles de cenar, preparándoles comida caliente. El problema de todo esto es que al final, en la parte trasera, se ve la imagen de un hotel. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿y por qué ese hotel no abrió las puertas? ¿Qué hubiera pasado si de repente les dice: a ver, señoras, voy a disponer las habitaciones que tengo solamente para que durante 3 días, 5 días, 7 días, no lo sé, puedan dormir aquí tranquilamente los niños, tengan acceso a un sanitario, puedan bañarse, y bueno, y sobre todo puedan pasar la noche tranquilos en esta noche de espanto, en esta noche terrible, en esta noche de frío? ¿Cuánto hubiera costado? ¿Cuánto hubiera perdido? ¿Cuánto hubiera gastado? ¿Cuáles serían los costos de estos hoteles que ni siquiera son de 5 estrellas, como para permitirles pasar la noche a algunas cuantas familias? Si ya no es en las habitaciones, bueno, pues compárteles el lobby, deja que la gente ponga ahí su campamento durante 3 días mientras sabemos qué hacer. Bueno, es una de las primeras preguntas. Así como tengo un reconocimiento para las compañías telefónicas que después de un par de días abrieron su tarifario y dijeron: todas las llamadas que se hagan son gratis. También reconozco esta labor de algunas compañías aseguradoras que establecieron que todos las reclamaciones que hicieran de los autos, bueno, pues se iban a llevar a cabo sin tener que pagar un deducible. Bueno, ¿por qué estos hoteles y posadas no hicieron algo? ¿Por qué no abrieron las puertas? Bueno, simplemente dejo la pregunta en el aire. Otra pregunta. Me consta, porque lo vi, tanto en los medios de comunicación como físicamente, a muchísimas personas que se partieron literalmente el lomo
ayudando a rescatar personas. Me tocó ver a mucha gente, jóvenes especialmente, preparando pues todas estas despensas que iban a repartir a todos los damnificados, que eran muchísimos, porque además de los damnificados había que prepararles una bebida, algo caliente, algo de comer a todos los que estaban apoyando las labores de rescate. Pero me pregunto, y les dejo también la pregunta para que me la contesten, a lo mejor estoy errado, pero ¿dónde estuvieron estos restaurantes de comida rápida? ¿Abrieron sus puertas o las cerraron para evitar el pirataje o el vandalismo o lo que le quieran llamar? Hasta donde recuerdo, y puse mucha atención en esto, no vi a ninguna de estas restaurantes de comida rápida que abrieran sus puertas para decir, a ver, todos los damnificados y todos aquellos rescatistas y todos los que estamos participando en esta situación de emergencia tienen derecho a un desayuno, un juguito, unos huevos y un pan, tienen derecho a una comida que puede ser una sopa caliente de pasta, un arroz de albóndigas, una carne asada, y tienen derecho a una cena que puede consistir en un poco de fruta, un vaso de un café, etcétera. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Cuánto se hubieran gastado si hubieran ofrecido, vamos a imaginar, no sé, 10,000 comidas, 20,000 comidas durante una semana solamente? Hay que acotarlo, hay que ser congruentes también y hay que decir, bueno, vamos a ofrecerles esta comida. Muy sencilla porque no es a la carta, pero ¿cuánto se hubieran gastado? Hasta donde tengo un conocimiento, un spot en televisión de 20 segundos en uno de los horarios estelares, como es en el del noticiero, hace un año costaba 400,000 pesos un comercial de 20 segundos. Las campañas publicitarias, las promociones que hacen a veces cuestan una verdadera fortuna. Y yo me pregunto, ¿cuánto se hubiera gastado esta hamburguesería o esta tienda de hot dogs o esta tienda de tortas regalando de una manera abierta, en unas instalaciones limpias, donde la gente pudiera llegar a sentarse cómodamente en estas sillas y disfrutar de unos alimentos? No sé, es otra pregunta que tengo que hacer y ojalá me ayuden a obtener las respuestas. Lo mismo pienso con las panaderías. ¿Cuántas panaderías dejaron que esta sociedad civil que estaba dispuesta a ayudar a la gente, cuántas panaderías dijeron, por favor, pasen, tomen todo lo que necesiten y empiécenlo a distribuir? Y si no lo quieren hacer, yo me comprometo a tener las puertas abiertas para que todo aquel que en este momento pase por aquí pueda tomarse un pan, 2 panes y tratar de calmar el hambre. Estuve muy atento, finalmente, además de imaginativos, tenemos que ser observadores. Estuve muy atento para ver cuántos camiones repartidores de botanas, de pastelillos, de galletas, andaban circulando por las áreas afectadas. De verdad, se los digo, no me tocó ver a uno solo. Probablemente previsores de algún probable vandalismo, que además que les preocupa si están asegurados, pero a lo mejor previendo que los iban a asaltar. De verdad no los vi circular, al menos por la zona sur, por donde me anduve moviendo. No pude estar en todos lados al mismo tiempo, pero no me tocó ver a un camión de galletas, a un camión de pastelillos, a un camión de botanas, dejando, ya sea de una manera libre, voluntaria o sufriéndolo, pero no vi que abrieran sus puertas para decir, sociedad civil, tomen lo que gusten de aquí. ¿Cuánto cuesta finalmente para ellos un camión de papas, un camión de chicharrones, un camión de donas? En realidad, nuevamente, la publicidad que ellos generan cuesta 100 veces más.
Bueno, no quisiera manejar marcas, pero una de las marcas que más nos invade en los medios de comunicación son estos refrescos de color rojo, que los hay con azúcar, sin azúcar, y de todas las formas. Tampoco vi a ningún camión de estos repartiendo estas gaseosas a la gente que además la consume. Yo a veces digo, bueno, es que no se dan cuenta. Yo estoy seguro que esta sociedad civil que se puso las pilas, se puso la camiseta de solidario y estuvo repartiendo una serie de... hasta lo que no tenían repartían. Bueno, ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué no son capaces de repartir? ¿Qué les gusta? 1,000, 2,000, 5,000 latas de refresco. No se van a quedar pobres, eso sí se los aseguro, y además de que no se van a quedar pobres, les puedo asegurar que la gente reconocería esta labor y serían más que clientes fieles a la marca, ¿no? Lo mismo pasa con el agua embotellada. ¿Cuántas marcas de agua embotellada encontramos actualmente en el mercado? Y nuevamente les pregunto, ¿cuántos camiones con estas aguas estuvieron repartiendo en las zonas afectadas? Sí me tocó ver decenas, cientos, probablemente miles de toneladas de agua de toda esta gente que corría a los supermercados, a las tiendas de conveniencia, donde fuera, se compraban a veces toda el agua que existía o que estaba disponible para llevarla de inmediato a los lugares donde hacía falta. Y nuevamente dejo la pregunta, ¿era muy difícil que estos camiones la repartieran? ¿Cuánto les cuesta el agua a ellos, no? No lo van a hacer toda la vida, lo van a hacer solamente durante 2 o 3 días, 7 días, y solamente en algunas zonas muy focalizadas. Créanme que si esto me hubiera ocurrido, la lealtad que le guardaría yo a esa marca sería permanente. Bueno, como eso tengo otras preguntas. Y ahora voy al caso de las herramientas. Todo el mundo veíamos en los noticieros, en los programas que estuvieron transmitiendo sin comercialización de manera ininterrumpida, que se requerían palas, picos, martillos, lámparas, etc. Y salvo una excepción, no recuerdo, y creo que no hago mal en no recordarlo, porque el mismo propietario ni siquiera quiso dar la cara en los noticieros. Hubo una ferretería que abrió las puertas y les dijo a los rescatistas, tomen todo lo que necesite. No puso condiciones, simplemente abrió sus puertas y dijo, lo que haga falta, tómenlo y llévenselo. Cuando los reporteros quisieron entrevistarlo, él simplemente dijo, no estoy disponible, no lo hice para autopromoción, no quiero que me den las gracias, simplemente sabía que se requería ayudar a los afectados, que yo disponía de los medios para ayudar en estas labores de rescate, y lo único que hice fue, señores, tomen lo que está aquí. Creo que esa persona es de la colonia Condesa o de la colonia Roma, en esta afectación que hubo en este edificio de 6 niveles. Creo que ahí estaba la ferretería, no lo recuerdo, pero tampoco el señor nos pidió o pidió públicamente que fuera reconocido. La otra es, habiendo tantos niños que estaban sufriendo esta gran tragedia de ver desaparecida su casa o a punto de colapsarse, yo me pregunto, ¿qué hicieron los lugares de entretenimiento, muy concretamente los cines, como para dar, pues no sé, una función gratis, 2 funciones gratis, que pasen todos los niños a que se distraigan un poco de todo esto, al menos durante 2 horas? ¿Cuántos cines? Y perdón que lo diga así, pero no tengo la información. Probablemente se hizo, yo les puedo decir que no lo vi, y he estado preguntando y nadie me ha dicho, oye, sí, en tal lugar el cine abrió sus puertas y permitió que todos los niños, acompañados de un adulto, pudieran pasar sin costo a disfrutar de una película y de un paquete de palomitas.
También me pregunto, y esto me duele a veces un poco más que todo, ¿por qué las iglesias no abrieron sus atrios y permitieron que en lugar de los jardines y los camellones, ¿por qué no permitieron que ahí se instalaran toda esta gente afectada? Era muy difícil decirles, señores, aquí tenemos cierta protección, al menos estas bardas impiden un poco la corriente del aire, y bueno, pues hasta donde es posible, lo único que puedo ofrecerles es pues un espacio aquí en este lugar en donde les puedo garantizar que van a estar seguros y van a estar tranquilos. Que yo sepa, y tengo una iglesia que particularmente salí a revisarla y pues sus rejas estaban cerradas. Otra pregunta, solamente me quedan dos. Ya no es muy común la existencia de estos baños públicos. Anteriormente había muchísimos, como la mayoría de las habitaciones carecían de esta facilidad. Bueno, pues, recuerdo que había muchísimos baños públicos donde uno podía ir por una cantidad muy módica a bañarse, disfrutar el vapor y en algunos muy contados casos inclusive hasta nadar un poquito en sus albercas. Bueno, ya no existen estos baños públicos, o hay muy pocos, pero había clubes que cuentan con regaderas públicas. Hay gimnasios que cuentan con regaderas públicas. Y nuevamente viene la pregunta, ¿alguien sabe de algún gimnasio que haya abierto, no sus instalaciones para hacer ejercicio, porque nadie estaba pensando en eso, pero alguien sabe de algún gimnasio que últimamente abunda, que haya ofrecido a todos los rescatistas a que se dieran un baño y se quitaran un poco toda esta tierra de la cual esta tierra que les caía a toneladas? ¿Existió? Finalmente, los supermercados. Muy concretamente, muy en especial, fui a un supermercado y vi efectivamente que la gente, esta gente solidaria, estas amas de casa, estos jóvenes que se pusieron por primera vez, bueno, no por primera vez en su vida, porque no les había tocado otros sismos, se pusieron por primera vez esta camiseta y se dieron cuenta de la necesidad que tenemos de apoyarnos para poder salir adelante. Me pregunto, ¿por qué los supermercados no abrieron también sus puertas? Al menos una sección, vamos a quitar la parte de camarones, de filetes y de salmón, pero ¿por qué no disponer de una serie de anaqueles en donde pudiéramos decirle a todo este tipo de personas, pasen, aquí hay agua, aquí hay lámparas, aquí hay pan, aquí hay vendajes, aquí hay alcohol, pasen y llévenselo con toda la tranquilidad del mundo? Muy hábilmente, al supermercado al que acudo, puso un lugar que se llamaba centro de acopio, en donde la gente compraba productos en el mismo supermercado, probablemente con un ligero descuento. Uno compraba una bolsa de arroz, de frijol, y ahí iba y la poníamos allí en lo que se llamaba centro de acopio. Dices, y nada más. Finalmente, algo que también me preocupa, que me alienta y me deja con muchísimas preguntas más que respuestas. ¿Por qué no incluyen a los expertos? Hay miles, y lo puedo decir así, miles de universitarios y politécnicos, tanto de universidades públicas como privadas, que tienen soluciones para la construcción de casas, que tienen proyectos que inclusive han llegado a ser premiados internacionalmente. ¿Por qué no los llaman a que participen en estas reuniones en donde acuden básicamente funcionarios, algunos miembros muchos de la clase política, pero también de los grandes empresarios que seguramente están viendo qué paquete les toca? La reconstrucción finalmente es un gran negocio, pero me pregunto, ¿por qué si podemos construir viviendas seguras, rápidas, bonitas, cómodas, saludables,
y lo hemos visto desde los muchachos estos que utilizan las botellas PET como una serie de materiales prefabricados. ¿Por qué no los llaman y les piden su apoyo y los ayudan, los involucran a que juntos se haga esta construcción? Hay muchas preguntas que me deja este tipo de sismos. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Lo único que quiero invitarlos es a que se sigan preguntando. Es muy difícil inventar. Ahora que van a empezar las nevadas, sobre todo, y que afectan allá a los habitantes de Sonora, de Chihuahua, es muy difícil inventar una cobija, por ejemplo, que esté a lo mejor con una cubierta de plástico que les ayude a los habitantes de estas rancherías que están a 20 grados bajo cero, no sé, calentarse un poquito. Yo creo que es tiempo de que hagamos las cosas más racionalmente, que tomemos en cuenta a los expertos, que llamemos a los universitarios, que llamemos a los politécnicos, que llamemos a toda esta gente que dedica su vida a estar diseñando nuevos productos, nuevas formas de construir, a que participen. Esta reconstrucción nos debe de incluir a todos, no solamente a la clase política, no solamente al Estado. También los intelectuales, también la gente que piensa, los ingenieros, tienen muchas soluciones. Desde mi punto de vista, he invitado a una serie de compañeros para que los escritores sabemos escribir, o intentamos escribir, y ya está la convocatoria para que este sábado nos reunamos y empecemos a escribir en un libro colectivo qué pensamos acerca de estos sismos. No sé todavía cuál sea realmente la propuesta de cada uno de ellos, pero sí lo que sí es muy claro es que nos vamos a reunir 20 escritores y vamos a hacer algo sobre este sismo. Es la parte que nos toca, lo haremos y no sé, ya les iré platicando qué va a pasar con este texto. Bien, les agradezco mucho que me hayan escuchado y los invito a que más que ir encontrando respuestas, por lo pronto se hagan cada vez una pregunta. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Como decía José Luis, esta es nuestra 9ª emisión de este programa, Noche de Letras, y por lo tanto 9ª edición también de esta sección, Una mirada a los libros. Como viene siendo costumbre, para terminar el programa pasado, en este programa presento algunas aportaciones que nos mandan amablemente por diferentes vías. En esta ocasión nuevamente Alejandro Elizondo nos hace unas observaciones que me parecen muy atinadas y muy interesantes de comentarles. La primera la extrajo él, me imagino que de las memorias de la esposa de Fyodor Dostoyevsky. Como recordarán, el programa pasado vimos Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Entonces, el primer comentario es dicho por la esposa de Dostoyevsky. Dice: casi todos, se refiere a los escritores contemporáneos de su marido, casi todos eran hombres sanos y sin el aguijón de la necesidad. Tenían la posibilidad de meditar y cuidar sus obras. Fyodor Mikhailovich, en cambio, sufría 2 penosas enfermedades. Tenía el peso de la familia y las deudas, y vivía en una cuantiosa incertidumbre por el mañana. Esto como hace referencia a la vida tan penosa que llevó Dostoyevsky. Olvidé mencionar algunos de los escritores en los que ha influido el gran Dostoyevsky, y aquí me apunta uno, Alejandro, que me parece muy atinado. Dice que la obra de Dostoyevsky ha influido, entre otros, a escritores como Hermann Hesse,
Ustedes han de recordar El lobo estepario de Hermann Hesse, una de las obras cumbres de este escritor alemán. Aquí me manda una cita de un autor ruso que se llama Alexei Remizov, que no conozco, pero que es una observación muy atinada. Dice este escritor: Dostoyevsky es Rusia. Rusia no existe sin Dostoyevsky. Y hay otros comentarios relevantes como este que dice aquí: las obras de Dostoyevsky cambiaron la percepción de las palabras y la forma de contar las historias. Ejemplo de cómo representar la vida interior de los individuos, o los pensamientos acallados, o las ideas que no acaban de estar perfiladas, o todo el entramado psicológico del comportamiento humano. Esto reitera un poco lo que decíamos en el programa pasado acerca de la gran trabajo de introspección que tiene Dostoyevsky. Y por último, un poquito actualizado y enfocado al cine, nos dice que los personajes solitarios y atormentados de San Petersburgo de Dostoyevsky delinearon al antihéroe actual, que vemos reflejado en varias películas como Taxi Driver o El guardián entre el centeno. Pues muchas gracias, Alejandro, son muy atinados sus comentarios. Con esto damos el cerrojazo al programa de Dostoyevsky. Y cuando alguien nos habla de Dostoyevsky, inmediatamente se prende un foquito en nuestro cerebro que nos dice Tolstoy. ¿Y por qué Dostoyevsky y Tolstoy? Creo que son de los máximos representantes de las letras rusas. Tienen varias coincidencias, como por ejemplo de ser contemporáneos, aunque nunca se conocieron. Son contemporáneos, ambos son rusos, ambos son hijos del realismo ruso, y ambos, algo muy interesante, sufrieron durante sus vidas una especie de transformación espiritual por diferentes caminos. Dostoyevsky a través del sufrimiento, de las adversidades y del dolor físico y moral, y Tolstoy por una especie de autoconvencimiento al estar él mismo examinándose interiormente, examinando su vida. Poco a poco fue, y ahorita lo vamos a ver un poquito a detalle, transformando su espiritualidad. Dostoyevsky nació en 1821, Tolstoy nace en 1828. Tolstoy es hijo de una familia muy acomodada, de la nobleza, de la rancia nobleza rusa. Nace en una población, en una finca de Yasnaya Poliana, se llama así, en la región de Tula, igual que aquí, que Hidalgo, Tula, pero en Rusia. Muere en 1910, y como dijimos, nace en 1828, vive 82 años León Tolstoy, el conde Lev Nikolayevich Tolstoy. Tolstoy lleva una vida disipada de joven, una vida licenciosa, de juergas, de constantes conquistas, de alcohol, en fin, siendo hijo de una familia acaudalada, pues se dedica en su juventud al dispendio y a la juerga. Posteriormente, un poco para empezar a sentarse en la vida, su hermano lo invita a participar en la campaña de la guerra de Crimea. Ahí empieza a escribir él, en la soledad de las campañas, bajo las estrellas, ahí en el campo, en las misiones, empieza a escribir, y ahí toma la decisión de dedicarse a escribir durante toda su vida. Se casa León Tolstoy con Sofía, se casa como a los 34 años de edad más o menos. Tienen 13 hijos. La mujer de Tolstoy, Sofía, pues prácticamente estuvo embarazada 25 años, entre hijo y hijo, y entre los 9 meses de embarazo estuvo 25 años en constantes embarazos. Sin embargo, le ayudaba a León Tolstoy en su proceso creativo, le hacía correcciones, y sobre todo le ayudó, ustedes han oído hablar de su obra Guerra y Paz, le ayudó a copiar, a hacer 6 copias de esa obra, que nada más y nada menos es de 2000 páginas. Con todo y esto,
Tolstoy empieza a sufrir una especie de metamorfosis espiritual. No encuentra la felicidad de él en la familia, en sus comodidades de aristócrata. Es más, empieza a jurar de esa vida burguesa, de esa vida de aristócrata, y ve en el campo y en sus campesinos la forma de integrarse un poco más hacia el mundo. Entonces él abandona esa vida de comodidades y de plano se mete a ser uno más de sus campesinos. Vive con ellos, trabaja con ellos todo el día, les ayuda, toma el oficio de zapatero, ahí de todo el pueblito de mujiks, digamos. Los mujiks son los campesinos rusos. Es el zapatero, el del pueblo, viste de una manera muy descuidada, nada aristocrática, viste como cualquier otro campesino. Las reuniones con la aristocracia, su casa la descuida, las reuniones con la aristocracia ya no existen, y esto le empieza un poco a molestar a su esposa. Tanto es así que empieza un proceso de deterioro en su matrimonio, y esto llega a sus límites cuando Tolstoy decide donar todas sus propiedades y todos los derechos de sus obras al pueblo, a los campesinos. Entonces ya se imaginarán cómo tomó esto su esposa. Entonces su esposa entra en un periodo de histeria, un periodo de sabotaje hacia Tolstoy, lo espía todo el día. En fin, se vuelve un infierno la convivencia en la casa de Tolstoy, hasta que por fin Tolstoy fue un hombre muy congruente con él mismo. Era a los 82 años, después de 50 años, casi 50 años de casado, decide abandonar su casa. Y se supone que básicamente es por dos razones. Uno, por el acoso de su mujer, por el espionaje que estaba sujeto, le espiaba todos sus papeles, se los revisaba, veía que, en fin. Una fue esa razón, esa labor de espionaje y de molestar a Tolstoy. Y la otra fue, dice él, aunque viva yo con mis campesinos, sigo siendo el dueño, quiero abandonar totalmente, quiero ser muy radical y abandonar totalmente esta vida burguesa. A esa edad se escapa en plena noche cuando todos están dormidos, como un adolescente. Se escapa de su casa solamente con su médico de cabecera, porque ya estaba enfermo el conde. No se tiene bien claro hacia dónde fue. Se fue hacia cuál era su destino, más bien. Sí, el rumbo que tomó fue hacia el sur. Él vivía a 165 kilómetros de Moscú, hacia el sur, y toma un tren más hacia el sur hasta llegar a una población que se llama Astapovo, donde ahí ya muy enfermo el doctor detiene el tren y lo instalan en la cabañita del que cuida los trenes. Y ahí muere Tolstoy un 7 de noviembre de 1910. Esto es exactamente 13, para irnos ubicando un poquito en el tiempo, porque las fechas luego en esa inmensidad del tiempo no las conectamos bien, y dicen 1910, bueno, o 1828, está bien. 1910, 13 días exactamente antes de que comience la Revolución Mexicana. Bueno, pero para comentar un poquito del marco histórico de Tolstoy, aparte de la Revolución Mexicana, son 7 años antes de la Revolución Rusa. Dentro de ese marco histórico podríamos comentar que a Tolstoy le tocó estar bajo el gobierno de 4 zares. Le tocó todavía la época zarista. Alejandro I, que fue un zar represivo, como lo comentamos en el programa pasado. Luego vino otro zar, Nicolás I, me parece, que es el que les da la libertad a los siervos. Luego viene Alejandro II. Déjenme checar, porque como todos son Alejandros y Nicoláses. Alejandro III, que solo estuvo 3 años, fue un gobierno conservador, un gobierno discreto. Y luego, y esta es la antesala del fin del zarismo. Él le hereda el gobierno a su hijo, Nicolás II, que muchos sabemos del fin trágico de él y de su familia. Y aquí terminan los zares.
Dentro del marco histórico también podríamos comentar que en esa época hay ideas muy importantes que tal vez influyeron un poco la obra y la vida de Tolstói. En 1848 se publica el Manifiesto Comunista y hay una serie de revueltas en Europa. 20 años después aproximadamente se publica El Capital. Tolstói entonces tenía unos 40 años. Se publica El Capital y en 1869 59 salen las teorías evolucionistas de Darwin. Todas estas son ideas muy importantes que causaron mucha impresión en su época. Rusia, por otra parte, siempre ha estado un poco apartado de Europa, o muy apartada de Europa. Es más, ellos no se consideran europeos, ellos dicen: nosotros somos rusos, nosotros somos eslavos. Y vivían apartados de las ideas y del ritmo de progreso de Occidente, de la Europa occidental. Tan es así que era un país muy atrasado. Parecía casi un país de la época medieval, con grandes feudos, donde casi toda la gente vivía de la tierra, donde casi toda la gente eran esclavos de los grandes terratenientes. Y fue hasta la época de Catalina la Grande y de Pedro el Grande que empezaron un poquito a mirar hacia Occidente, y esto fue antes, ¿no? Pero lo que quiero dar a entender es el atraso y la separación es como si fueran viviendo los rusos en otro tiempo y en otra Europa, ¿no? Bueno, esta es la situación, el marco histórico. Vamos a hablar ahora rápidamente, los contemporáneos en la literatura del conde León Nikolayevich Tolstói son pues Dostoyevsky, Gogol, que es la transición entre el romanticismo y el realismo ruso. Antes que él, el padre de las letras rusas modernas, Alexander Pushkin. Estaba también Lermontov, Máximo Gorki y algunos otros. Luego de esta literatura zarista, de aquí nace la literatura soviética, que también tiene otros planteamientos, otro entorno bajo el cual crece y se desarrolla. Dentro de esta literatura, seguramente ustedes conocen a Boris Pasternak, el creador de El Doctor Zhivago, Mikhail Bulgakov, Vasily Grossman y algunos otros que han ganado el premio Nobel de literatura en Rusia. Rusia tiene muy buenos escritores. El estilo literario de Tolstói, como les decía, es realismo ruso, y en resumidas cuentas el realismo es un poquito una respuesta al romanticismo. El realismo se apega más a la realidad. El realismo no plantea realidades ideales, sino se apega más a los hechos. Y algo muy curioso, utilizan mucho, casi todos los autores utilizan como narrador a un narrador externo. O sea, hay muchas novelas donde el narrador es uno de los personajes y él va narrando: vi a fulano, me pasó esto, yo sentí que fulano decía esto. La ventaja del narrador externo, como le dicen, omnisciente, es que él conoce todos los hechos, sabe todo lo que va a pasar, y discrecionalmente él decide si entra en las conciencias de cada uno de sus seres que él ha creado, ¿verdad? Esto le da esa ventaja, y muchos de los narradores realistas utilizan a este tipo de narración. Bien, ahora vamos a entrar ya a la obra directamente. Ana Karenina. Bueno, Tolstói escribió durante su vida 12 novelas, cerca de 40 cuentos y un sinnúmero de artículos, de columnas, de crónicas, de ensayos, etc. Vamos a ver lo que es Ana Karenina, pero antes, y he omitido mencionar esto en las anteriores secciones, el trabajo del traductor. El trabajo del traductor es muy importante porque
no tiene que traducir literalmente una obra, sino que tiene que dar el sentido que que el autor original le quiso dar a la obra, ¿verdad? Y esto no es nada fácil, hay que conocer las costumbres rusas en este caso, los giros del idioma, palabras especiales, etcétera. El trabajo de traducción es muy, muy importante. Y alguien dice por ahí, no hay como leer una obra en tu idioma. Y es cierto, porque uno capta toda la esencia del idioma, los giros literarios, todas las palabras, el caló especial de una región, etcétera. Entonces el trabajo de traducción es importantísimo para poder disfrutar una novela y entenderla a cabalidad o casi a cabalidad. En este caso, la labor de traducción de este libro de Ana Karenina, de la edición que yo tengo, que me pareció muy muy bueno, es, el traductor se llama Víctor Gallego Ballestero, es español, es una persona que se dedica a traducir textos en ruso. Bueno, vamos a ver la obra Ana Karenina, escrita o publicada más bien en 1877, que es cuando Tolstoy tiene casi 50 años y empieza a atravesar por esa gran crisis existencial, esa gran transformación espiritual, donde incluso yo diría que es el primer hippie de la historia. Él vestía como un hippie de esos años, se dejó la barba hasta acá, vivía en un ambiente de fraternidad, de amor y paz, de comer vegetales nada más, no comer carne, no hacer daño a los animales, ser bondadoso con el prójimo. Incluso en su propiedad, donde él vivía, que era muy grande, recibía mucha gente llegaba ahí imbuidos por este sentimiento de Tolstoy, de amor, de paz, de fraternidad, etcétera. Y incluso fundó una doctrina, digamos, que era el tolstoyanismo, que estaba basado en todo esto que les comento. Y pues ahí caían muchas personas a ayudarle en el campo, a vivir en ese clima de fraternidad. Y yo digo que era una especie de festival de Woodstock de aquellos años, nada más que a escala y de manera transitoria. Entonces vamos ahora sí a Ana Karenina. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque luego no los alcanzo a leer, si ustedes recuerdan, los que vieron el primer programa, lo que hicimos en el primer programa fue leer los grandes comienzos de grandes libros, comienzos que han pasado a ser parte de la historia de la literatura y que mucha gente conocedora los tipifica como grandes comienzos, y se habla mucho de ellos, se comenta mucho de ellos, aunque son 2 líneas, 1 línea, 3 líneas, y uno de ellos es el de Ana Karenina, exactamente, un comienzo del libro muy emblemático, donde Tolstoy nos centra rápidamente de lo que va a ser su novela, creo yo. O sea, muchas novelas empiezan situando un personaje, situando una serie de circunstancias, citando un paisaje, metiéndonos en el entorno de alguna manera, pero Tolstoy, creo que a partir de esta frase desmadeja 1000 páginas de lo que va a ser su novela. La frase exactamente dice así: todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada una a su modo. Y esto, para empezar, habría que reflexionar y ver si es cierto. Todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada una a su modo. Y en especial este incipit, que se le llama así, lo he encontrado yo citado en muchísimas novelas, muchísimos escritores lo citan, articulistas, columnistas, en revistas, no sé, tiene algo que ha quedado muy marcado en el imaginario colectivo. Bueno, la historia es muy extensa, toca muchísimos temas, pero para tratar de abarcarlos vamos a hablar básicamente que se trata de la vida de 3 matrimonios. El primero, y obviamente que da nombre al título del libro, está formado por Ana Karenina, que está casada con Alexei Karenin, un funcionario de muy buen rango en el gobierno, familia acomodada, un señor que le lleva algunos años a Ana Karenina, que es una persona muy bella, que vive cómodamente, sin limitaciones económicas, y además, para colmo, tiene un hijo.
O sea, la felicidad parece completa, ¿verdad? Ana Karenina conoce casualmente en una estación ferroviaria, y eso es muy importante. La estación ferroviaria tiene un papel muy importante, aunque aparece esporádicamente durante el libro, pero los ferrocarriles tienen un papel importante. En esta estación, Ana se encuentra casualmente a un oficial del ejército ruso que se apellida Bronsky, y se enamoran. Se enamora él de ella, empiezan a verse a escondidas del marido, obviamente. Se enamoran profundamente ambos, luchan por esta pasión para detenerla porque ella es casada, pero no pueden. Se embaraza Ana y se lo confiesa a su esposo la perdona, pero total, Ana se va con Bronsky. Otro matrimonio es el de la hermana de Ana, Kitty, con su esposo Levin, que es un terrateniente que le va bien en la vida, tiene dinero, no tiene limitaciones económicas, vive con salud, vive con plenitud, igual que su esposa, tiene un matrimonio bien avenido y también tiene un hijo, y parece que la felicidad está completa. Pero aquí, en este personaje de Levin, Tolstoy se retrata. Levin, a pesar de tener todas las ventajas que tiene el mismo Tolstoy en la vida real, como que algo le falta, como que busca algo más en la vida, como que no se conforma con las comodidades burguesas, el dinero, las relaciones, la posición social desahogada, etc. Y lo busca a través de la ciencia, de la filosofía, de la religión, hasta que llega en la novela, y así Tolstoy llega también a esa conclusión, de que la felicidad está en Dios, en la bondad, en el amor al prójimo, etc. El otro matrimonio está formado por un tremendo personaje que se llama Oblonsky, que es dicharachero, alegre, mujeriego, infiel hasta la pared de enfrente, y que no tiene él pesares de conciencia por esas infidelidades. La mujer lo acepta más o menos así, cuida a sus hijos, es la mujer abnegada y que acepta o se hace de la vista gorda para vivir con Oblonsky. La mujer es Daria Alexandrova. Sobre estos tres ejes gira la novela, pero ¿cuáles son las interpretaciones de fondo de la novela? Algunos dicen que es la conformidad de Ana lo que la hace ser infeliz. Ella teniendo dinero, esposo, familia, una posición desahogada, en fin, todo lo que un mundo burgués aspira, no se conforma con eso y busca una aventura o busca el amor. Se dice que Ana Karenina tenía en su matrimonio todo menos amor, pero también se dice que con Bronsky tenía solo amor, y como dicen, no solo de pan vive el hombre. Otra posible interpretación es que no se trata la historia de un adulterio o de un destino truncado por los vaivenes de la vida, por las condiciones que nos plantea la sociedad y las exigencias que nos va poniendo, sino más bien es una especie de fábula de la búsqueda de la felicidad. Entonces pareciera ser el cimiento esto sobre lo que construye Tolstoy toda su novela, la búsqueda de la felicidad. Bueno, ¿cuánto nos queda, Karina? Muy bien. Vamos a aprovechar para poner, dice, la fuerza y la riqueza de las descripciones de los diferentes personajes y los ambientes, el retrato inimitable de los caracteres, la penetración psicológica y, más que nada, la alta lección moral que se desprende de ella, forman un conjunto de tanta belleza y grandiosidad que se ha dicho que es una de las novelas más grandes y una de las obras de arte más acabadas que nos ha dejado el genio del hombre. Esto está escrito por una persona que se dedica a analizar novelas, y creo que no está muy alejado de la realidad. Ahora, para los que no quisieran leer este tabique de 1000 páginas y les interesara la vida de Tolstoy, que es, creo que, muy interesante, hay personas que les da flojera leer los libros de Tolstoy, pero que se adentran en su obra. Su vida, como ven, es muy interesante. Tiene un librito escrito por él que se llama Confesión, un librito pequeño de 100 y pico de páginas, y les voy a leer
un poquito para que nos demos una idea del contenido de este libro de Tolstoy. Él lo escribe no hacia el final de su vida, pero ya cuando tiene una vida muy avanzada. Él aquí hace una especie de parábola diciendo que él va en una barca, toda la gente se va en una barca y todos se van hacia donde va la corriente del río. Todos les dan su barca, sus remos, les han dicho cuál es la dirección y todo el mundo se deja llevar hacia la corriente del río. Sin embargo, ese río conduce a la catástrofe, a unos rápidos. Entonces Tolstoy se da cuenta y más o menos dice así: en mitad del agua, apretujado entre las barcas y las naves, arrastradas por la corriente, perdí por completo el rumbo y tiré los remos. Todas las personas a mi alrededor, que con júbilo y alborozo eran llevadas río abajo con sus barcas y naves, me aseguraban entre sí que no podía haber otra dirección. Y yo les creí y navegué con ellas. Y fui llevado lejos, tan lejos que oí el ruido de los rápidos, en los que ineludiblemente iba a perecer. Y vi las barcas que ya se habían hecho añicos en ellos. Y volví en mí. Durante largo rato no pude comprender lo que me había pasado. Ante mí no veía más que la perdición hacia la que era arrastrado y a la que temía. En ninguna parte veía salvación y no sabía qué hacer. Pero volviendo la vista atrás, vi infinidad de barcas que luchaban sin cesar y recordé la orilla, los remos y la dirección, y me puse a remar con todas mis fuerzas hacia atrás, a contracorriente, hacia la orilla. Y aquí la conclusión de esta parábola, digamos, que él cita en su confesión, en este libro, dice: la orilla era Dios, la dirección era la tradición, los remos eran la libertad dada para remar hacia la orilla y unirme con Dios. Así, la fuerza de la vida se restauró en mí y de nuevo empecé a vivir. Como ven, Tolstoy era una persona muy religiosa y aún así fue excomulgado por la Iglesia Ortodoxa rusa porque él no aceptaba de entrada algunos dogmas, como por ejemplo el que Jesucristo fuera hijo de Dios. Él aceptaba su doctrina y la veía muy bien, pero no aceptaba esos dogmas de la Iglesia y fue excomulgado. Pues este es un poquito la vida muy interesante de Tolstoy y la novela de Ana Karenina, que es una novela muy leída y llevada al cine en innumerables ocasiones, al teatro y a todos lados. Con eso concluimos el tema de Ana Karenina. Los invito a que nos hagan aportaciones sobre el tema, preguntas, cuestionamientos, etc. Y por último, ya que estamos en los libros, me tomo 30 segunditos más para decirles que, a los que les interese, que hoy fue dado a conocer el Premio Nobel de Literatura 2017 y recayó en un escritor inglés de origen japonés, Kazuo Ishiguro, uno de sus libros tenemos aquí, Los restos del día. Es un libro, creo que es una pequeña obra maestra de este autor, que fue llevada al cine con Anthony Hopkins y que se le llamó Lo que queda del día en el cine. Los invito a leer este autor. Es un autor ligero, libros delgaditos, pero que tiene una sutil forma de decir las cosas y una maestría genial para escribir. Pues muy buenas noches tengan todos en este jueves y nos estamos viendo la semana que entra. Buenas noches.